Bueno, eh, ahora tenemos el tiro parabólico, a veces se llama tiro oblicuo. También cuando la velocidad es horizontal, pero bueno, seguimos teniendo la aceleración de la gravedad. También se está hablando del mismo movimiento, ¿sí? Porque de todas maneras se forma una parábola, ¿sí? Lo que quiero comentar es sobre, más que nada sobre la velocidad. La parte de las posiciones de cada eje está en la teoría mejor explicado, pero no tanto la parte de la velocidad. Sí, porque la velocidad yo la tengo que descomponer. ¿Cómo descompongo este vector velocidad? Porque a mí me van a decir, bueno, el objeto se va a lanzar con una velocidad de, qué sé yo, 20 metros por segundo. Sí, pero esa velocidad inicial de 20 metros por segundo no es la velocidad ni en un eje ni en el otro. Es la velocidad oblicua, digamos, ¿sí? Está en roja la velocidad inicial. Entonces esta la tengo que descomponer tanto para el eje X como para el eje Y, ¿sí? Bueno, descomponer un vector es proyectarlo horizontalmente. No sé si lo vieron en matemática, pero no se preocupen, se los explico. Un vector quedaría en esta dirección, ¿sí? O sea, lo proyecto sobre el eje y me quedaría la velocidad inicial en el eje X, que se suele escribir así. Y después tenemos también una proyección o una componente en el eje Y. Esta es la velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí? Y si estoy tomando los valores absolutos nada más, puedo calcular cada velocidad teniendo en cuenta trigonometría. ¿Sí? Fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo, donde un cateto es la velocidad inicial en X, el otro cateto, fíjense que es igual que este, es la velocidad inicial en Y la hipotenusa es la velocidad inicial, la que da el problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo el ángulo lo voy a tener, porque me van a decir que se lanza con esta velocidad con un ángulo de, qué sé yo, 30 grados. Entonces vamos a poner... Esto es un ejemplo, ¿sí? No es que todos los ejercicios van a ser iguales, sino que es un ejemplo, pero para no hacerlo en general. Entonces tenemos que el ángulo es de 30 grados, la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Bueno, quiero calcular la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Para eso nos formamos el triángulo rectángulo, ¿sí? Donde este ángulo es el ángulo θ. Esta es la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Entonces yo acá puedo usar trigonometría, es decir, puedo ver qué pasa con el seno de θ y qué pasa con el coseno de θ. Si se acuerdan de trigonometría, ¿sí? Tenemos SO, K, TOA, ¿sí? Bueno, en este caso me va a interesar el seno y el coseno. Entonces, lo que me decía esta regla memotécnica es que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto de este ángulo θ es este de acá, o sea, es velocidad inicial en Y sobre la hipotenusa velocidad inicial. Y el coseno me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que el coseno de θ es el cateto adyacente a θ, es este de acá, velocidad inicial en X, sobre la hipotenusa que es la velocidad inicial. Si despejamos velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X, me va a quedar que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Y que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial sobre el coseno de θ. Y de ahí salían esas fórmulas que estaban en la teoría, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular cada componente, usando los datos que me daba el ejemplo que había propuesto, bueno, entonces la velocidad inicial en Y
es de 20 metros por segundo por el seno de 30 grados. ¿Sí? Si hacen la cuenta, esto les va a dar que la velocidad inicial en i es de 10 metros por segundo. Y con la velocidad inicial en x lo mismo, ¿no? 20 metros por segundo, solamente que lo que cambia es, en vez del seno, el coseno de 30. Y esto da como resultado aproximadamente 17,32 metros por segundo. ¿Sí? Entonces tenemos las componentes de la velocidad. Ahora, si en algún problema me pregunta, o sea, sabiendo las componentes, porque después yo puedo saber cuál es la velocidad en función del tiempo, ¿sí? No sabemos que la velocidad en el eje y siempre va a ser la velocidad, perdón, en función del tiempo, siempre va a ser la velocidad inicial en i menos g por t, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad inicial en i primero va para arriba, pero hay una aceleración para abajo, eso me hace que cada vez suba con menos velocidad y en un momento termine bajando, ¿sí? En cambio, como no hay aceleración en el eje x, la velocidad en x siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que nos piden la velocidad después de que pasan 2 segundos de movimiento. Y pensemos que después de 10 segundos de movimiento nos encontramos, por ejemplo, por acá. ¿Sí? En este caso voy a seguir teniendo una velocidad en x que no cambió, ¿sí? Como no hay aceleración no cambió, y voy a tener una velocidad en y que va a ser distinta a esta, ¿sí? Porque esta fue variando, entonces, pero va a ser hacia abajo, ¿sí? Porque ya el proyectil está bajando, entonces voy a tener una velocidad en y en un tiempo de 2 segundos, ¿sí? Que era lo que había dicho. Esta como siempre es la misma, no hay problema. Pero si el problema viene con qué velocidad se movía en ese lugar, yo no puedo dar las componentes nada más. Yo tengo que decir cuál es la velocidad oblicua, ¿sí? En ese punto, o sea, tengo que dar el módulo del vector velocidad en ese punto, a los 2 segundos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a verlo. Primero que nada, calculemos cada componente de la velocidad a los 2 segundos, ¿sí? Bueno, en i, la velocidad inicial en i después de 2 segundos, son 2 segundos, ¿sí? Va a ser 10 metros por segundo, menos g, o sea, menos 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que es de 2 segundos. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial en i a los 2 segundos va a ser de 10 menos 18,6. ¿Sí? Eso me da menos 8,6 metros por segundo. ¿Sí? Fíjense que justamente es negativa. Ahora, para la velocidad inicial en x a los 2 segundos, dije velocidad inicial, bueno, no, la velocidad en x a los 2 segundos va a ser la velocidad inicial en x, ya que esta no cambió nunca, es decir, va a ser de 17,32 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, grafiquemos esto que tenemos acá, pero de vuelta como un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a tomar así, así y así. Sí, fíjense que acá tengo un ángulo recto, porque justamente esta y esta son componentes perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto acá se me forma un ángulo recto y este lado va a ser igual que este, ¿sí? Entonces el lado de arriba va a ser la velocidad inicial en x, que justamente es de 17,32 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad que quiero, la oblicua,
¿sí? Fíjense que la que quiero es esta, el módulo de este vector velocidad. Y también tengo como dato este otro cateto, la velocidad de ni a los 2 segundos, ¿sí? Que es de menos 8,6. Bueno, pero como estoy viendo los módulos y estoy analizando un triángulo, las distancias son positivas, vamos a escribir 8,6 metros por segundo, ¿sí? Y ahora, para hallar este lado de la hipotenusa, ¿qué debería aplicar? Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿sí? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces me queda que el cuadrado de esto más el cuadrado de esto va a ser igual a la velocidad que estoy buscando al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría que b cuadrado es igual a... Bueno, esto justamente era b en x en el tiempo t. Y esto era b en y en el tiempo t. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo primero en forma general. Bx al cuadrado en cualquier tiempo más bi al cuadrado. Entonces la velocidad en forma oblicua, digamos, en cualquier tiempo que yo quiera, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Porque paso el cuadrado como raíz, de la suma de las componentes al cuadrado. Sí, que de esta manera se saca también el módulo de la velocidad sabiendo las componentes. No sé si vieron esto también en matemáticas, pero bueno, cualquier cosa, acá lo tienen, ¿sí? Y bueno, para saber justamente esta velocidad, que es la que propuse como ejemplo, hacemos la raíz cuadrada de la velocidad en x, que es de 17,32 metros por segundo al cuadrado, más 8,6 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto me va a quedar, en principio, si hago los cuadrados y sumo, me queda la raíz cuadrada de 373 metros cuadrado sobre segundo cuadrado. Sí, porque recuerden que los cuadrados van tanto al número como a las unidades, ¿sí? Bueno, pero ahora cuando aplico la raíz, justamente los cuadrados se me van y me va a quedar la unidad en metros por segundo. Entonces la velocidad a los 2 segundos del movimiento va a ser igual a 8,97 metros por segundo. Sí, acá me faltaron poner algunos decimales, pero los dejé en la calculadora y me da como resultado este número. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por hoy. En realidad, de este tema faltan muchas cosas que vamos a seguirlas viendo en la clase que viene. Pero de todas maneras les dejo algunas actividades que ya pueden ir haciendo.